buenos días. Es un placer estar aquí en esta 15ª conferencia anual sobre plataformas tecnológicas de investigación biomédica y en una mesa que hemos titulado Colaboración pública-privada en investigación biomédica. Mi nombre es Emili Esteve, soy el director del Departamento Técnico de Farmaindustria y en esta mañana pues me acompañan de izquierda a derecha, en primer lugar César Hernández. César Hernández es doctor en Medicina y Cirugía y especialista en reumatología. Ha sido reumatólogo en el Hospital Clínico San Carlos y profesor asociado de Medicina y durante 3 años subdirector médico en ese hospital, en el San Carlos, hasta que en el año 2009 entró en la Agencia Española del Medicamento, donde actualmente ocupa el puesto de jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano. Un poco más a mi izquierda, el siguiente ponente que nos acompaña es Reyes Boceta. Reyes es licenciada en farmacia y muy activa intelectualmente porque está haciendo el doctorado en estos momentos. Empezó de monitor de ensayos clínicos en una compañía que se llamaba SmithKline Beecham, que ahora ya no se llama así, y eso demuestra que pues, ha tenido una gran variedad de trabajos en el ámbito de la investigación clínica, en neurología, en urología, en ginecología, en fin, en muchísimos de ellos. Actualmente Reyes es la responsable de desarrollo clínico en GSK en España, Portugal e Israel y además lidera pues una cosa que es muy importante para nosotros y es la implantación del nuevo Reglamento Europeo de Ensayos Clínicos. Siguiente ponente ya es conocido porque me parece que ha intervenido en la sesión inaugural y por lo tanto, pues no sé si te han presentado con el currículum, pero si no, lo voy a hacer ahora. Jon Arocena es el actual director general de ASEBio, que es la Asociación Española de Bioempresas. Él es biotecnólogo y además completó sus estudios con un MBA y bueno, pues su primera experiencia precisamente fue en la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid, pero también ha trabajado en el proyecto Genoma España y en una empresa biotech, Swan Pharma, durante pues 8 o 9 años, que es una firma de capital riesgo especializada en ciencias de la vida. Nuestro siguiente ponente es Anabel Sanz. Anabel Sanz es la actual responsable de Tecnología y Desarrollo de Negocio del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Anabel es doctora en Ciencias y tiene formación ejecutiva en negocios de ciencia y tecnología y además una amplia experiencia. Ha ocupado diversos puestos directivos en transferencia tecnológica, en centros de investigación, de excelencia en el CNB, en el CSIC, en el CENIO en el ámbito de cáncer, etcétera, ¿no? Y tiene también experiencia en empresas como algunas de ellas muy conocidas como BASF, alemana, o Crop Design, belga. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Marta Gómez Quintanilla, que, bueno, pues Marta es bióloga, es máster en biotecnología, en gestión y dirección para empresas de biotecnología y, bueno, pues Marta está en el CEDETI y su trabajo está completamente centrado en el ámbito de la salud, en los programas europeos para I+D. Por lo tanto, encaja perfectamente en las pretensiones que tenemos en esta mesa. Trabaja en la dirección de programas de la UE y cooperación territorial y actúa de representante española en el clúster de salud del Horizonte Europa y en algunas cuestiones más, como por ejemplo en una que interesa mucho, que es la iniciativa de salud europea, el IGI.
y en grupos de trabajo sobre cáncer y misión cáncer en el contexto europeo. Por lo tanto, para una mesa en donde se va a hablar de cooperación público-privada, creo que tenemos pues los ingredientes que necesitábamos y de muy alto nivel. Y bueno, pues yo antes de empezar a preguntar a los diferentes ponentes, pues sí que me gustaría destacar tal vez dos ideas. Una, que esto de la colaboración público-privada, sobre todo en esta época de pandemia, parece que ha salido bien, lo hemos desarrollado, lo hemos sabido hacer, porque realmente bueno, pues el modelo de investigación del que depende nuestro futuro bienestar pues ha estado funcionando porque hemos tenido éxitos sin precedentes gracias a esa actuación de científicos, reguladores, profesionales e industria farmacéutica. En muy poco tiempo. Ninguno de nosotros hubiera previsto el desarrollo de vacunas en tan poco tiempo. Este es el primer mensaje y, por lo tanto, bueno, pues nos queda tener esperanza cara a futuro porque lo que nos viene con las ciencias ómicas o la digitalización o la inteligencia artificial, etcétera, solo va a añadir ventajas a este concepto del desarrollo de la investigación global. La segunda idea es todavía más simple. Esto además ha pasado en España. O sea, podía haber pasado, lo podíamos haber mirado desde fuera, pero no, lo hemos visto también en nuestro país y lo hemos visto porque, bueno, pues realmente en nuestro país hemos desarrollado mucha de esta investigación y lo hemos hecho bastante bien. También es cierto que porque teníamos un terreno que nos lo facilitaba. Teníamos un buen sistema y teníamos un buen sistema de científicos, pero también de reguladores. Teníamos una buena regulación. Y por eso, pues, este modelo funciona y además en España, pues, no nos podemos sentir no satisfechos de haberlo desarrollado. Yo no voy a decir nada más, que luego todo se sabe si hablas demasiado, y realmente lo que quiero es preguntarles a cada uno de los participantes en este coloquio. La primera pregunta es, durante esta situación de pandemia de estos 2 últimos años, ¿qué les ha venido por bueno, pues, colaboración pública-privada? ¿En qué la colaboración pública-privada ha sido más fácil, más difícil, más compleja o al contrario, se ha favorecido? Entonces, en el ámbito, naturalmente, de la investigación, que es en donde nos centramos. Entonces, yo creo que voy a seguir el orden de presentación, así que, César, tienes la palabra. Pues gracias, Emili, y buenos días a todos. Lógicamente, me vienen a la cabeza las vacunas, como una experiencia en la que, pues, inyectando dinero público, se consigue que gente que tiene ideas en desarrollo pues las saque adelante o no. Una primera reflexión es que si queremos mantener un sistema de investigación, no podemos pedirle que sea un sistema de 100% de aciertos. La investigación se mueve con aciertos y hay que capitalizarlos, y errores, y también hay que financiarlos. Por lo tanto, tener esa estructura disponible siempre favorecerá que ante una nueva situación pues se pueda responder. Desgraciadamente, hacer un presupuesto incluso de preparación cuando tienes la crisis encima es muy fácil, cuando la tienes fuera es más complicado. Pero yo creo que hay que hacer ese esfuerzo de tenerlo orientado. Y la segunda cosa que me viene a la cabeza es una necesidad que se ha puesto de manifiesto con la pandemia, y es hacer que el sistema por el que vehiculizamos ideas, que como digo, no todas tienen que ser exitosas, pero hay que darles curso, tienen que luego ser capaces de entrar por ese embudo o diábulo de la regulación, y por lo tanto tienen que estar desde muy al principio orientadas a eso, y luego tienen que ser capaces de desplegarse, ser utilizadas, por supuesto aquí, pero también, y yo creo que en beneficio de nuestra investigación y en beneficio de nuestras compañías en todo el mundo, y por lo tanto también poder capitalizar todo eso. Y para eso el proceso tiene que estar muy coordinado, muy alineado, para que eso no haya... Esto en Europa es un problema, y de hecho dio lugar a un proyecto que ahora finaliza,
que es STARS, porque Europa, y yo creo que es una generalidad, se da cuenta que invierte mucho dinero en ideas y que luego no todas son capaces de llegar a un ámbito regulador y rentabilizarse en un producto que está a disposición del público. Bueno, pues, otra cosa yo creo que ha pasado durante la pandemia, en fin, con sus sombras y sus luces, es que se ha puesto de manifiesto que esto es necesario, que son necesarios, por ejemplo, coordinar estudios grandes que permitan dar respuestas rápidas a preguntas que permitan ir a la siguiente pregunta, y eso solamente se puede hacer, bueno, pues colaboraciones amplias, generosidad por parte de todos, investigadores y compañías, para, por ejemplo, ser capaces de, bueno, llegar con un producto que no sabemos, lógicamente, nadie ha utilizado esto a gran escala, cuál es el valor que tiene, pero ser capaces de identificarlo rápidamente si somos capaces de tener estos consorcios que son capaces de llevar adelante la investigación. En el caso de las vacunas ha sido muy fácil porque las queríamos para ponerlas, pero de nuevo también se generó evidencia posautorización que permite validar lo que estábamos haciendo. Y esas son las dos ideas primeras que me vienen a la cabeza. De llenar el gap entre la investigación y la producción industrial a gran escala de un producto, eso hay que hacerlo continuo. Y luego, obviamente, el tema de preparación y de célula durmiente que sea capaz de activarse ante cualquier crisis, yo creo que también es importante. Porque, a ver, una reflexión, por ejemplo, una compañía como Moderna no es que llegara porque en febrero se pusiera a hacer una vacuna, no, es que estaba haciendo una vacuna y en febrero, bueno, pues apareció el genoma del virus y fue capaz de meterlo ahí. Sí, pero todo lo que parecía imposible hacer en unos meses, ha sido posible hacerlo. Estoy de acuerdo. O sea, esto es una Emilio, estoy de acuerdo, pero enseñanza, ¿no? ¿O no? Sí, pero con un sistema dedicado 100% a hacer eso. Es decir, en el momento que un sistema tiene que hacer 100% eso y además 100% otra cosa, necesitamos un 200%. Quiero decir, necesitamos recursos. Claro que se pueden aplicar normas de flexibilidad, ser muy intensivos en todo eso, pero eso se pudo hacer durante la pandemia porque estábamos dedicados prácticamente en 100% a la pandemia, unos y otros. Ahora no nos dedicamos 100% a la pandemia, necesitamos diversificar. Bueno, nosotros, la industria farmacéutica, seguimos suministrando antihipertensivos, analgésicos y tal durante la pandemia. A ver, cuéntanos un poco desde el punto de vista de una gran compañía multinacional, internacional, ¿cómo lo habéis vivido? Yo creo que uno de los puntos esenciales que ha sido en todo este rapidez y aceleramiento, ¿no?, en obtener productos y vacunas en tan poco espacio de tiempo ha sido también trabajar a riesgo. Y trabajar a riesgo implica en desarrollar todas las fases de forma paralela, de tal forma que con muchísima incertidumbre, ¿no?, de si finalmente este producto o esta vacuna iba a ser eficaz y segura, se han producido las dosis. Entonces, eso es un poco, digamos, la capacidad que tenemos las compañías y la industria farmacéutica de alguna forma de trabajar de esa forma para poder conseguir un poco tener en tan poquísimo espacio de tiempo, ¿no? Yo creo que otra de las claves del éxito es el diálogo que hemos tenido y ese alineamiento y esa coordinación con todos los actores implicados. Y en este sentido, creo que España es un modelo en este diálogo abierto y transparente con las agencias reguladoras, con los comités de ético, con los investigadores, trabajando de una forma completamente focalizada y en un objetivo común. Y es un objetivo común que es de salud pública, que es más allá. Entonces, para mí, eso ha sido crítico y verdaderamente quizá el hecho de que España ha sido un protagonista esencial en la pandemia y verdaderamente ha sido de los países más importantes en cuanto a volumen de ensayos clínicos y de nuevos tratamientos y vacunas, es por una razón, es porque la base fundamental estaba construida, con lo cual un poco se han unido todos los astros en este sentido, ¿no? Yo un poco también destacar que la pandemia ha tenido elementos muy positivos que nos han facilitado también a todos los actores en investigación clínica pues a ser
más creativos e innovadores en conseguir soluciones muchísimo más rápidas y soluciones que pasan como que, por ejemplo, hemos implementado una firma electrónica en la firma de los contratos de ensayos de una forma prácticamente inmediata. Esto ha hecho que acortemos los tiempos y seamos todavía, si cabe, más eficientes en investigación. El proceso también regulatorio de aprobación de los ensayos se ha acelerado de una forma que ahora el reto es, de alguna forma, sostener esa agilidad, porque la pandemia ha marcado un punto de inflexión en la investigación clínica y lo que yo creo que tenemos es capitalizar todo eso que hemos avanzado y conseguido y trabajar de una forma muchísimo más coordinada, sin barreras. Para mí eso ha sido la clave fundamental y más allá de la agencia reguladora es la Agencia Europea del Medicamento, y hablando un poquito más del entorno europeo y del nuevo reglamento, y efectivamente ahí tenemos una oportunidad en Europa de incrementar la innovación y de atraer la investigación clínica, que tenemos que ser capaces de aprovecharla de alguna forma. Porque lo cierto es que la ventaja competitiva que tenemos con respecto a otras partes del mundo, Estados Unidos y otras regiones, pues en Europa se ve mermada. Luego, creo que esto es también una reflexión para un poco poner en valor lo que hemos sido capaces de hacer en España y en Europa y de alguna forma aprovecharlo a futuro. Muy bien. No sé, yo no sé cómo lo ves tú, pero si tienes algunas gotas de pesimismo, no sé si las deberías de poner ahora o no, pero que estamos muy optimistas aquí, bueno, ¿no? Entonces... Empezaré por lo optimista y luego matizo, ¿vale? A ver, comparto lo que han dicho bueno, los intervinientes previos en la mesa. Yo por abrir otra área, ¿no? Hablaría del área del diagnóstico también, que compartimos con nuestros compañeros de FENIN, ¿no? Donde ahí yo siempre me gusta recordar que en enero se publica la secuencia y en marzo ya teníamos compañías en España que habían desarrollado, estaban fabricando test PCR para detectar SARS-CoV-2 en 2 meses. Eso lo hicimos gracias a que teníamos un sector de empresas pues muy competitivas, con tecnologías, con capacidades tecnológicas muy desarrolladas, que fueron capaces pues, en tiempo récord de ponerse las pilas, ¿no? Y desarrollar sus primeros productos. Y también fue gracias, en gran parte, a la colaboración público-privada, porque en aquellos momentos en los cuales el acceso a muestras era complicado, Carlos III, el Instituto de Salud Carlos III, arbitró pues un panel de muestras para poder validar esos test que se estaban desarrollando. El Ministerio de Ciencia e Innovación también articuló ayudas extraordinarias a través de Fondo COVID. La Agencia Española del Medicamento estuvo haciendo seguimiento a cómo estos productos iban avanzando a lo largo del desarrollo y también articulando esos esfuerzos también en el contexto europeo, donde desde Europa se estaba pidiendo monitorizar, ¿no? Cómo estos test iban siendo desarrollados y iban avanzando a lo largo de las distintas fases sucesivas de su desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha servido es que teníamos una visión compartida, había una necesidad compartida, una visión compartida muy clara, que ha sido la que ha traccionado todo ese esfuerzo y esa voluntad de colaboración, donde yo, que represento una asociación empresarial, yo lo he visto en mis empresas, las empresas se han volcado. Ha habido evidentemente incentivos, pero incluso en algunos casos más allá de los incentivos, porque había pues una responsabilidad compartida, ¿no? de luchar contra esta emergencia sanitaria que ha sido tan tremenda y tan difícil, ¿no? Yendo a la parte menos optimista, ¿qué nos ha faltado, ¿no? Yo creo que a veces, yendo a la parte más, digamos, financiera, instrumentos de apoyo, ¿no? Yo creo que han sido, en términos comparativos con otros países de nuestro entorno, modestos, hacemos aún así, quede dicho encima de la mesa, pero modestos en comparación con otros países de nuestro entorno. Y luego creo que hemos reproducido algunos esquemas mentales del pasado, ¿no? Básicamente el Fondo COVID, si mal no recuerdo, había, no sé si eran 12, no voy a decir los números porque voy a meter la pata, una parte un poco menos del 50% que iba a través del CEDETI, otra parte que iba a través del Instituto de Salud Carlos III. Cada uno de las instituciones ha financiado lo que habitualmente financiaban. Y creo que hacía falta en esos instrumentos
de alguna forma, reforzar en la propia naturaleza del instrumento la colaboración público-privada. Porque si bien lo de CDTI es cierto que financian fundamentalmente I+D empresarial, se fomenta la colaboración, ¿no?, con institutos públicos de investigación, universidades, hospitales. En el caso del Carlos III no era el caso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que faltó, porque si la colaboración público-privada era importante para que esas tecnologías llegasen a impactar en la sociedad, quizás había que haberlo pensado en el diseño de los instrumentos. Esa es mi visión. Muy bien. Yo le preguntaría a Anabel, en la historia del CRG, estos 2 últimos años, ¿han sido diferentes o uno si viera históricamente diría, bueno, pues han sido normales o han sido diferentes? ¿Ha sido algo cambiante en este tiempo? A ver, estos 2 años han sido diferentes para todos. Y no es que lo notáramos al principio, es que lo notamos ahora también. Hemos salido a una nueva era y eso creo que está para todos. Esta pandemia nos ha enseñado que la innovación es absolutamente necesaria para nuestra sociedad. Nos ha venido el reto en forma de pandemia, no sabemos en qué forma nos va a venir el siguiente reto, pero claramente la necesidad de nuevos productos de alto valor añadido y que respondan a los retos que nos llegan son necesarios. Y ahí los centros de investigación juegan un papel fundamental. Tengo que decir que, por ejemplo, nosotros durante la pandemia hemos incorporado una nueva spin-off que desarrolla un producto totalmente novedoso basado en lo que llaman Live Biotherapeutics, o sea, terapias con organismos vivos para el tratamiento de enfermedades respiratorias, que ya estaba, la tecnología estaba desarrollada porque se ha incorporado durante la pandemia. También estaba el capital que nos ha ayudado a impulsar eso. Ese capital, además, es capital riesgo, que es otro elemento del ecosistema que tenemos alrededor, y existe el capital. Es decir, teníamos la tecnología, teníamos el capital, pero ver la necesidad, tener un objetivo común, tener la necesidad ahí, aunar esfuerzos, es lo que ha ayudado a impulsar a que eso siga adelante. Y eso es una parte donde vemos que se necesita de todo, desde los centros de investigación, necesitamos el capital riesgo y necesitamos la atracción de las farmas, que son las que al final van a poder incorporar y realmente llevar esto a los pacientes, ¿no? Entonces, hablando un poco de la parte... Luego también hemos visto... Déjame que introduzca un elemento negativo y quizás después otro positivo. Mandas tú. Quizás no es un elemento negativo, pero sí un reto que tenemos en nuestro ecosistema, ¿no? Un reto que tenemos es, al final, o sea, para que esto tenga un efecto y haya un impacto positivo en la sociedad y que lleguen las distintas soluciones que todos estamos desarrollando, que lleguen a los pacientes y a la sociedad en general, necesitamos a empresas maduras que sean capaces de alcanzar el mercado como las farmas, ¿no? Las farmas están demasiado lejos de los centros de investigación todavía. Entonces, nosotros acabamos de lanzar una spin-off, pero ¿cuánto tiempo va a tardar esa spin-off o la farma en poder adquirir esos nuevos desarrollos y transformarlos? ¿Cuál es la capacidad de las farmas y de las farmas que tenemos nosotros, farmas, biotechs, en general, de todo el tejido empresarial que tenemos, de absorber todos estos desarrollos que son tan importantes? Entonces, esto hay que seguir fortaleciéndolo, ¿no? Ese sería el reto. Y la parte positiva de la experiencia, de lo que hemos ganado y que espero que sirva de semilla para fomentar aún más toda nuestra labor de investigación y desarrollo, es que aquí en Cataluña, por ejemplo, hubo un proyecto, el proyecto Orfeu, en el que los centros de investigación contribuyeron en la fase más aguda de la pandemia al testado. Hay muchos centros de investigación que tienen muchas capacidades de hacer PCRs, no están dentro del sistema de salud, están dentro del sistema de investigación, pero existen todas estas capacidades y en un momento dado estos centros se pusieron patas arriba y dijeron queremos ayudar al sistema. Entonces, yo os puedo decir que en el centro, en el CRG hay 400 personas trabajando y hubo un programa, para este programa Orfeu, con 136 voluntarios, de los cuales trabajando en turnos de a 6 horas, las 24 horas del día, para contribuir al testado por medio de PCRs. ¿Eso en qué ha ayudado? Pues ha ayudado, por ejemplo, en que nos hemos tenido que integrar y comunicar mejor con los hospitales, en que hemos tenido que gestionar el trasiego de muestras de otra forma que antes no lo estábamos haciendo. Hemos tenido que coordinarnos con laboratorios, con otro tipo de laboratorios,
en todo el proceso de gestión de los datos, de análisis de las muestras y de producción de un resultado rápido. Entonces, esta integración entre los centros de investigación más básicos, de ciencia más básica como el CRG y los hospitales, creo que será de un... Bueno, tenemos que seguir fomentándola, existe, hay que fomentarla mucho más. Perfecto, pues muchas gracias por tu explicación y vamos a seguir con nuestra última ponente, Marta. Bueno, a ella le voy a preguntar por Europa y porque, en fin, los europeos habrán también cambiado mucho con la pandemia, ¿no? Y la aproximación que tendrán. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Sí eso ha dado nuevas oportunidades? Bueno, algunas ya las hemos visto, la compra centralizada de vacunas, etcétera, que es otra aproximación. Pero ¿qué nos puedes contar de estos 2 últimos años en tu experiencia, Marta? Pues han sido muy intensos, debo decir, como han ya expresado mis compañeros aquí en este panel. Han sido muy intensos porque se seguía haciendo lo que se hacía, pero se ha tenido la flexibilidad de poder lanzar instrumentos, convocatorias de expresiones de interés, convocatorias de propuestas e incluso reorientar proyectos que ya estaban en marcha con financiación europea para que pudieran abordar los retos de preparación y respuesta a la pandemia en la que nos encontramos. Por lo tanto, ha habido mucha buena disposición, tanto de las organizaciones europeas, la Comisión Europea, los países, por supuesto. Hemos remado todos hacia una flexibilización y que se pudiera hacer lo que se necesitaba en cada momento, pero también del sector. El sector ha estado activo para poder abordar retos en tiempos récord, casi sin preaviso, para poder reorganizarse y colaborar de una forma que no se había hecho. Se colabora público-privado desde siempre, no vamos a engañar a nadie. Pero aquí se ha hecho mucho más, de una forma muy intensa, sin prejuicios y mirando los incentivos casi a posteriori. Primero vamos a ver qué se necesita y luego vemos los recursos y quién puede ponerlos. Por lo tanto, tanto desde convocatorias puramente públicas como convocatorias con cofinanciación público-privada, se ha puesto, todo el mundo se ha remangado y se han elaborado líneas de trabajo necesarias en tiempo y forma y se han podido implementar de una forma muy rápida. Por lo tanto, yo creo que es una experiencia que se intenta mantener a futuro. No puedo prever el futuro, desgraciadamente, pero creo que ha cambiado la forma en la que lo que era fijo, inamovible, se ha convertido en flexible cuando es necesario y todos se ponen de acuerdo para hacerlo, con una voluntad firme. De hecho, ha habido experiencias de colaboración público-privada de envidia mundial en Europa. Vamos a sacar pecho, ¿por qué no? Se han hecho cosas muy bien y se ha colaborado muy bien tanto en el entorno de la colaboración público-privada como la parte pública. Sí que es cierto que esto ha hecho que los recursos se dedicaran mucho a esto y durante estos 2 años se ha seguido trabajando en otras áreas, pero no con la misma intensidad. Ha habido cuellos de botella para la realización de I+D en áreas no prioritarias, vamos a decir, en ese momento de pandemia, pero creo que lo positivo es que ya está recuperándose la actividad en las distintas áreas. Sin olvidarnos de que ha habido una crisis sanitaria, no sé si hemos salido de ella todavía, pero hay que prepararse para el futuro y luego más adelante comentaré un poco más cómo esto no hay que olvidarlo. Pues no mucho más adelante, porque nos va a dar tiempo para ir hacia allí y volver. Así que te toca duplicar y que nos digas un poco, ya que nos has contado lo que ha pasado en estos 2 años, qué es lo que podemos esperar de futuro. ¿Cuáles son los proyectos más emblemáticos o lo que podría pasar en los próximos 2 años, por decirlo así? Pues voy a empezar por la iniciativa insignia de colaboración público-privada en el ámbito de la salud. Hasta ahora era Medicamentos Innovadores, más de 14 años desde la primera lanzamiento de IMI, Iniciativa de Medicamentos Innovadores, y se han hecho muchas cosas. Ha habido una curva de aprendizaje. No vamos a decir que todo estaba hecho y todo fue como la sede desde el principio, porque sería mentir. Pero sí que había voluntad y las barreras se han ido solventando. ¿Cómo? Creo que con confianza, que ha sido un valor esencial, confianza entre las partes y muy buena voluntad y un enfoque claro en los objetivos del proyecto, de la iniciativa y también en que eso tiene que tener una traslación a los sistemas de salud y cuidado, un beneficio para los ciudadanos y los pacientes y un incremento de la competitividad industrial, porque sin estos
3 ejes, vamos a decir, todo esto para mí no tiene ¿Y sentido. será más exitosa que IMI o no? IGI plantea novedades para que vaya más allá e incluso tenga más impacto. ¿Cómo? ¿Nos olvidamos de medicamentos? No, pero incrementamos a todo el sector de la salud. No podemos pensar en ir los de farma por una parte, los de dispositivos y tecnologías médicas por otra y biotecnología por otra parte. Creo que eso es el pasado, si es que alguna vez la fue, y ahora tenemos que ir juntos. Se valoran los proyectos multisectoriales, es decir, que en el mismo proyecto estén integradas distintas visiones, no solo en la iniciativa a nivel decorativo, sino en las ideas que se ponen en la mesa. Pero en el los fondo proyectos. hablamos el mismo lenguaje los de farma que los de productos sanitarios o no, o veis diferencias. Pero ahora se cofinancia desde todos los sectores. Ya. Toda la industria cofinancia en esta iniciativa. Antes estaba ESPIA en representación del sector farma como cofundador con la Comisión Europea, pero ahora también está Medtech Europe, COCIR y Europa Bio. Por lo tanto, todas las plataformas que están aquí, sus equivalentes europeos, vamos a decir las asociaciones, trabajan codo a codo. Y eso es diferencial porque trabajan en la definición todos los fundadores y también en la implementación. Porque INMI no va solo de proyectitos de I+D, Ya. más o menos exitosos, sino de integrar acciones y conseguir que se trasladen. También una transformación del sector. Ya hemos visto que business as usual, pues igual ya no es lo que hay que hacer. No. Entonces, no solo proyectos de I+D, sino una transformación del sector a través de la colaboración en I+D. También hay novedades en cuanto a la definición de ideas. Se quiere hacer más transparente a través de la creación de un comité asesor, un panel de ciencia e innovación, donde no solo hay un componente científico, sino que se incorporan los reguladores, agentes de los sistemas de salud y cuidado, los estados y los usuarios finales. Por supuesto, también la industria, la comisión y los estados, que al final somos los que contribuimos al programa. Y también se consigue que haya proyectos más abiertos en los que no solo haya un consorcio industrial y un consorcio solicitante, sino también habrá opciones de consorcios y topics abiertos para que las mejores ideas compitan, para conseguir resultados y se financien más de un proyecto por topic. Y esto es una novedad, yo creo que importante dentro de IGI. 2.400 millones de euros. Cofinanciación, coinversión público-privada. No hablamos de pinos, tampoco hablamos de Está bien. cosas serias. Pero no solo se colabora público-privado dentro de la iniciativa de medicamentos innovadores, también en el clúster de salud, que es un poco la parte más horizontal del Horizonte Europa dentro de la salud, del Programa Europeo de I+D+I, se va a seguir fomentando la colaboración público-privada. No solo eso, sino que se incentiva textualmente los topics a futuro, en el 2023-2024. En algunos casos es necesario para que se consigan los resultados y también las pymes. En algunos casos se pide que las pymes sean parte de los proyectos, por muchas razones. Se va a seguir cubriendo todas las áreas, desde prevención, tratamiento, diagnóstico, también los determinantes de la salud, medioambientales, sociales, ocupacionales, económicos, es decir, todos los aspectos importantes, tecnologías, herramientas, todas las que tengan un impacto en la salud. No nos importa cuál, siempre y cuando tenga un impacto en los ciudadanos. Y también incrementar y apoyar la competitividad industrial, porque es evidente que si no los resultados no salen. Fenomenal. Anabel. Y una cosa última, perdóname, No, que es la iniciativa, la misión en cáncer, que es una nueva forma de trabajo que quiere poner sobre la mesa la Comisión Europea, porque hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es de tontos, ya lo sabemos. Es una nueva forma de trabajo que va más allá de los proyectos de I+D, que los habrá, de las convocatorias, sino trasladar lo que se ha hecho hasta ahora y lo que se va a hacer a la salud pública, a la industria, a los ciudadanos. Y que se integre en la definición de políticas, porque si no, no tiene sentido. Y ahora sí que dejo a mi compañera y Bueno, no sé si te voy a dejar el último minuto para resumen. A ver, Anabel, un poco, ¿qué va a pasar en los 2 años próximos? En ese Valle de la Muerte que medio señalabas, lo vamos a hacer más chiquitito, ¿no? Pues mira, estoy oyendo a Marta y me está entrando una sensación de urgencia, ¿no? Porque oigo no solamente ese dinero que hay disponible ahí, desde donde yo estoy, un centro público de investigación,
de mucha excelencia, pero con un tamaño relativamente pequeño. Os puedo decir que estamos viendo que hay mucho dinero, sobre todo de inversores extranjeros, que está pululando, que busca oportunidades, pero que no estamos listos para responder de todas las maneras como tenemos el potencial. El potencial de la investigación y de los resultados está ahí, pero necesitamos instrumentos para responder en tiempo a ese dinero que está disponible y estas capacidades que están disponibles aquí, este otro dinero público-privado también. Entonces, ¿cuál es uno de los retos que yo veo que tengo a diario ya? Pero es que con lo de Marta me pongo las pilas como sea. Porque, claro, un problema que tenemos es la integración. Tenemos elementos del ecosistema, pero falta, para mí, me resulta muy difícil integrar todos esos elementos. Ya no solamente cuenta el fármaco, el enfoque tecnológico, tenemos que tener en cuenta toda la dimensión del problema que vamos a solucionar. Eso requiere la colaboración entre stakeholders, agentes muy diferentes, con capacidades diferentes, que estamos todos ahí, que nos conocemos más o menos, pero que no tenemos instrumentos para colaborar juntos. Entonces, para mí, eso es un reto, porque yo hoy, cuando quiero montar un proyecto multidisciplinar, me cuesta muchísimo. En algunos de los proyectos multidisciplinares que quiero montar, se me pide incluso que meta dentro el informe del pagador. O sea, ¿cómo tengo que llegar yo a la agencia? Al informe del pagador para un proyecto que lo tenemos todavía en fase de prueba de concepto. En fin, y eso me lleva a que necesitamos integrar todos estos, la parte más, bueno, todo tipo de tecnologías que necesitamos para acometer y solucionar un problema. Eso también me lleva a algo, he hablado de muchos temas, pero en nuestro campo nosotros queremos producir, y todos creo, queremos tener un impacto positivo en la economía, en la sociedad, en la investigación, ¿vale? Hablamos de impacto. No sé si todos estamos hablando el mismo lenguaje y no sé si todos tenemos los mismos incentivos. Si queremos alinear posiciones, a lo mejor hay que alinear también incentivos. Yo no sé si los incentivos de los que hacen política, legislación, regulación son los mismos incentivos que tenemos los que hacemos investigación, o son los mismos incentivos que para los agentes privados. Para que esto tenga éxito tenemos que tener una visión común, un liderazgo común, una comunicación y un lenguaje común, porque hablamos de lo mismo pero desde distintos ángulos, y necesitamos ese liderazgo que nos une a todos. Y yo creo que hay mucha parte de comunicación, hay mucha parte de hablar el mismo lenguaje todavía y establecer unos diálogos más efectivos, y esa red de integración en 2 años o lo conseguimos, porque el horizonte es que me lo has puesto en 2 años. Yo en investigación tengo muchos años, pero si me lo hago en 2 años, lo que me da es la sensación de urgencia. Para algunos políticos 2 años es incluso un tiempo muy largo. Es verdad que para la investigación no. Pero bueno, Jon, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo ves después de la pandemia? ¿Qué elementos podrían ser claves o podrían cambiar o podrían hacer un punto de inflexión aquí? Si me permites, para responder a esa pregunta, me gustaría brevemente intentar hacer una foto un poco macro de dónde estamos en nuestro sector en este momento, ¿no? Yo creo que a lo largo de los últimos años hemos conseguido generar unos buenos cimientos, y los cimientos son una buena capacidad de generar ciencia en cantidad y calidad, 8ª potencia en nuestra área de conocimiento a nivel global en producción científica, en terapias avanzadas 5ª, que está por encima del peso específico que tiene España en el contexto global. Desde el punto de vista del ecosistema empresarial, tenemos en nuestro sector unas pocas grandes, más medianas, que se van consolidando, y mucha pequeña, con proyectos en fases iniciales fundamentalmente. Ahora mismo, Asebio tiene 22 años, cuando empezamos había 50 empresas biotech, ahora estamos en 800. El crecimiento ha sido muy significativo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos falta? Pues nosotros creemos que el gran reto que tiene el sistema de I+D es transformar toda esa ciencia que generamos, aquí tenemos a Anabel que lo ha contado, de gran calidad, en industria, que genere impacto industrial, acerque esa innovación al paciente, que es al quien queremos servir, y genere valor económico y social. Y ese es el reto permanente. Esto es como el típico
problema sobrediagnosticado del ecosistema español, ¿no? ¿Cómo abordarlo? Pues nosotros creemos, un poco en consonancia con la literatura del plan de recuperación, ¿no?, que habla de inversiones, pero también de reformas, que hace falta modernizar, el sistema de I+D+I y hace falta reforzarlo, ¿eh? Olvidando esas lógicas lineales de transferencia, ¿no?, de hasta aquí el sector público, luego entra una empresa, luego no. Aquí la colaboración tiene que empezar desde el principio hasta el final. Tenemos que estar todos trabajando juntos, el sector público y también las empresas, y tenemos que generar espacios de trabajo compartido que nos permitan abordar esos retos que tenemos en ecosistemas, mucho más de innovación abierta, espacios de trabajo conjunto, etcétera. Y es cierto que las universidades y los centros públicos juegan un papel fundamental, pero también las empresas innovadoras, desde luego nuestro sector, juega un papel absolutamente fundamental, porque somos las que sabemos, o deberíamos saber, desde luego, es nuestro negocio, ¿no?, transformar ese conocimiento para que llegue a la sociedad. Y también generar conocimiento, porque también las empresas generan conocimiento, no se nos olvide. No solo industrializamos, también generamos conocimiento, ¿no? Desde luego las nuestras lo hacen, ¿no? Y por tanto lo que necesitamos es mirarnos, y que el ecosistema y las políticas de fomento de la I+D+I también miren hacia las empresas innovadoras, que cada vez somos más, y que creemos que tenemos que jugar un papel fundamental. Muy bien. ¿Te parece? Ahí lo dejo. Vamos mal de tiempo, aunque solo llevamos 30 y pocos minutos de sesión, pero bueno, ¿qué va a pasar en el ámbito tuyo de los ensayos clínicos cara a futuro? ¿Vamos a digitalizarlo todo, etcétera? Luego ya le preguntaremos a César si esto será asumible por parte del regulador, pero desde el punto de vista de la industria, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que, a ver, el futuro de la investigación clínica es también llegar a un modelo híbrido eficiente, digitalizar o descentralizar de alguna forma todo lo que supone la investigación clínica. Posiblemente tampoco es el objetivo que pretendemos. Es de alguna forma acercarnos al paciente de una forma adecuada y coherente, y lo que sí es cierto es que los retos con los que nos encontramos es en cómo en España aún seguimos teniendo estos ecosistemas tecnológicos que no se hablan entre ellos. Nos estamos encontrando que de alguna forma estamos aproximando para nuevas áreas terapéuticas, nuevas enfermedades, estos estudios de viabilidad de una forma pues muy tradicional y muy casera, ¿no? De alguna forma, ¿cómo podemos aprovechar, digamos, esta infraestructura tecnológica para que los sistemas hablen entre ellos y poder acceder de una forma más inteligente a esa información, ¿no? Yo creo que también la pandemia de nuevo ha puesto de manifiesto que es posible, pero es cierto que en España y en Europa tenemos limitaciones tecnológicas en acceder a esa información de una forma pues mucho más centrada, focalizada, inteligente, ¿no? Y para maximizar también el potencial. Somos optimistas porque el Big Data, todo esto que se está hablando del Data Lake, etcétera, etcétera, esto tiene que llegar. Esto tiene que llegar, pero yo creo que estamos lejos de llegar a ese punto. Para empezar, uno de los problemas es que los sistemas de historias electrónicas no se hablan entre ellos. No se hablan entre ellos. Entonces, uno de los temas, y es uno de los retos que tenemos en este país, es las 17 comunidades autónomas y cada, digamos, comunidad con sus sistemas, y dentro de cada comunidad diferentes sistemas tecnológicos. Esto no nos ayuda y es un reto clave que debemos abordar. Y ahí estamos perdiendo competitividad. Entonces, es una de las áreas de trabajo y de colaboración público-privada que anticipamos que es clave para, de alguna forma, elevar a España o posicionarlos todavía, si cabe, mucho más alto, ¿no? Un poco, como has comentado tú, y no sé si yo creo que ya es el tiempo... Bueno, el tuyo sí, porque le voy a dar 5 minutos más a César por aquello de que hemos empezado 5 minutos tarde. Bueno, no, comentar un poco que efectivamente destacar el papel de investigación clínica. Tú comentabas también la generación de evidencia y todo lo que se está trabajando y cómo se está posicionando España, pero verdaderamente en investigación clínica somos el segundo país mundial
Y es espectacular cómo hemos construido una plataforma de investigación tan potente que trabajamos en todas las áreas terapéuticas, en todas las, digamos, no solo en población enferma, sino en población sana, que con los retos que eso conlleva, ¿no? En bebés, en gestantes, y cómo hemos conseguido de alguna forma que este país pues, posicionarlo, ¿no? en ese nivel de excelencia en investigación, y verdaderamente hay que aprovechar un poco para luego el impacto social, que es el acceso a los medicamentos, que es el siguiente paso. O sea, no nos podemos quedar en ser excelentes en investigación, sino que esos productos que desarrollamos luego lleguen a nuestra sociedad. Y ese es el siguiente paso, que creo que también es un reto. Ya es de otra sesión, seguro. Es de otra sesión, pero yo abro aquí un poco el debate. ¿Vale? Muy bien, pues nada, muchas gracias. Y ya para terminar, porque no nos va a dar tiempo a más, le voy a dar 5 minutos a César para que bueno, pues nos cuente si toda... A ver, esa idea de que hemos resuelto el problema, pero dejando de hacer otras cosas, ¿cómo se va a organizar Europa y España para hacer frente a toda esta nueva necesidad que está viniendo, que hemos visto que funciona? Big Data, todo esto lo vamos a poder encajar. ¿Cómo con la futura legislación europea lo vamos a poder encajar? ¿Somos optimistas, pesimistas o medio? ¿Qué nos puedes contar? 5 minutillos. Pues que estamos en medio de un cambio legislativo de mucho calado, porque no solamente afecta a los actos legislativos básicos, huérfanos pediátricos que tenemos por delante, sino que tenemos el reglamento de ensayos clínicos para implementar, tenemos productos sanitarios y diagnóstico in vitro también por implementar, veterinaria, que también está por desarrollar. Y luego, digamos, en cosas adyacentes tenemos pues esto del European Health Data Space, que de alguna manera también marcará parte de lo que ya hemos hablado aquí. Yo creo que si hay que ser algo, siempre hay que ser optimista, porque yo creo que ser pesimista no te vale ni siquiera para pasarlo bien. O sea que si las cosas van a venir mal dadas, por lo menos seamos optimistas. Pero también creo que si no es con una intervención activa, es poco probable que cambien las cosas que queremos que cambien y que, en fin, como reflejo de la pandemia, hemos querido que cambien. Hace un par de semanas, por una ciudad que no voy a decir cuál es, pero un amigo que fui a su casa me llevó por el Esta Radio y ahí había un edificio precioso, bonito y nuevo, con algo, no voy a decir el nombre porque no, además es que no me acuerdo, pero algo así como fábrica de investigación de nuevos medicamentos. Y me preguntó mi amigo, ¿y tú conoces a esta gente? No tengo ni puta idea de quién es. No sé quiénes son. Si no vertebramos el camino para que todo sea desde el principio, desde las primeras ideas, los primeros desarrollos, para que esto esté, digamos, engranado con el siguiente paso, yo creo que vamos a repetir un esquema en silos y no vamos a progresar, ¿vale? Y por lo tanto necesitamos hacer ese esfuerzo. Y por lo tanto vamos a necesitar que eso esté, no digo planificado, pero por lo menos el camino pavimentado, y que luego dediquemos los recursos que sean necesarios para que eso sea posible. Insisto, Europa ha perdido, es decir, gran parte de, bueno, una parte es desequilibrio del sistema farmacéutico, pero ensayos clínicos Europa pierde terreno con otras regiones del mundo en la realización de investigación. Y la constatación de que eso no es bueno desde el punto de vista social, económico. Pero ¿el regulador es consciente de eso y va a hacer todo lo posible para evitarlo? Si el regulador soy yo, sí. Sí, claro. Por eso te lo pregunto, sí. porque eres el regulador. No, a ver, ya, lo que pasa es que, el regulador es una parte del engranaje. Yo creo que ahora mismo la red de regulatoria europea con la EMA está trabajando en todo esto, está trabajando en intentar generar formas de acceso, de forma que la gente entienda dónde tiene que ir, cuando tenga una idea, dónde tiene que ir a pedir por lo menos, digamos, no digo asesoría, que a lo mejor suena, sabéis que siempre para pedir asesoría científica a la EMA, pues mucha gente considera que le va a enseñar la EMA a alguien que ya de por sí es científico, ¿no? Pero hay una parte que es la asesoría regulatoria, el camino regulatorio, que lo siento, es un cuello de botella, se puede hacer más ancho, se puede hacer más estrecho, con directrices, pero es un cuello que hay que transitar. Y luego hay otros cuellos que también hay que transitar y que hay que hacerlos armonizar.
Y todo eso tiene que estar orientado linealmente, de forma que todo el mundo sepa cuáles son, de forma que, en fin, ni la investigación acabe en un paper, ni solo, y que en fin, no tengamos, digamos, grandes ideas o grandes palabras que sustenten todo, cuando las realidades no están llegando, tardan en llegar. Yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de hacerlo, de colocarlo en fila, de alinear todo y de conseguir que Europa recupere terreno en I+D. Que Europa sea un hub de atracción. Yo gracias por haber mencionado lo de España, porque creo que es así, y en Europa nos llaman para preguntarnos cómo hemos hecho para los ensayos clínicos, porque claro, ya ven que hay muchas industrias que se plantan aquí. Ahora, hablo también de mí. Esto no se va a mantener por sí solo. Esto hay que mantenerlo a base de esfuerzo, de recursos, de gente que esté ahí. Y si se plantea, como tú dices, y además vamos a hacerlo todo muy integrado, todo muy flexible, todo muy desde el principio, bueno, pues esto de nuevo requerirá gente. Porque cuando se dice, no, es que a lo mejor la gente no lo sabe, pero el mismo señor que asesora en vacunas aquí en la Agencia Española es el que luego asesora en la EMA. Es decir, no tenemos como los equipos de fútbol 2 o 3 por posición. Tenemos uno por posición y ocupa muchas posiciones. Y eso, digamos, en tiempo normal funciona normalmente. En tiempo de pandemia ha funcionado con un trabajo grande y un sobreesfuerzo y dejando otras cosas. Y a futuro tendrá que funcionar porque planifiquemos cómo hacerlo. Entonces, ¿soy optimista? Sí, soy optimista. Sí, creo que vamos a tener en cuenta todo esto. Sería absurdo pensar que la regulación va a ser ajena a la ciencia de datos y a todo esto. Pero la regulación, por ejemplo, una cosa que es muy simple, si la regulación no puede tener científicos de datos, porque los científicos de datos se cotizan a precio de Banco Santander, olvidémonos, tendremos funcionarios recién acabados que tendrán que empezar por aprender qué son los datos. Entonces, esto habrá que tomarlo en cuenta si queremos que realmente todo esté engranado. Sí, pero lo importante, a mí me parece, es que el regulador ha visto que en época de pandemia hemos resuelto por algunos pasos. Es verdad que no podemos desvestir un santo para vestir a otro y no se pueden hacer dos tareas a la vez. Y eso tiene que servir para, cara a futuro, encontrar... Es que hemos abierto unas cuantas ventanas, no las podemos tapiar. Emili, absolutamente. El otro día me llamaron tengo que participar en una mesa donde se supone que yo voy como regulador y los otros hablan de innovación. Y les dije, mi reto es terminar siendo el innovador de esa mesa, ¿vale? Es decir, pues sí, cambiar todo lo que haga falta, por supuesto, respondiendo a garantías, es decir, y todo eso. Pero para eso hace falta que todos nos alineemos, pongamos el tiempo para llevarlo adelante. Ensayos descentralizados, nuevos objetivos, uso de datos en vida real para complementar lo que hacemos, desplazamiento del acceso incluso a la parte preautorización para colaborar público-privada. Hay montones de cosas que se pueden hacer. Pero hace falta dedicar recursos. Pues nada, en la siguiente edición, en la número 16, ya vamos a empezar por aquí. Y muchísimas gracias a todos los asistentes y yo creo que podemos dar por cerrada la mesa. Gracias.